Muy bien, hermanos. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios. Padre amado que estás en los cielos, queremos alabar tu nombre una vez más. Ya hemos cantado, ya hemos oído cantar. Ahora abrimos nuestro corazón. Suplicamos que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer, que sabe hacer. Preparar nuestra mente, iluminar nuestro entendimiento, de manera que tu palabra, cayendo en tierra buena, produzca frutos para vida eterna. Eres grande, oh Dios, eres todopoderoso, soberano, pero al mismo tiempo eres un Padre de amor, de misericordia, de gracia. Esta mañana estamos aquí reunidos, reconociendo tu poder, y suplicamos que nos hables a través de un instrumento humano, pero que la palabra de Dios sea abierta y tu mensaje llegue claro a nuestra vida. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, estamos llegando al fin de una semana bendecida. Dios ha sido bueno en todos los lugares por donde pasamos. La gente con hambre de la palabra de Dios, deseosa de escuchar hablar del Señor Jesús, ha llenado estadios, ha llenado coliseos. Anoche nos sentimos un poco tristes porque había gente sufriendo afuera sin poder ingresar, sin poder entrar. En Trujillo, que fue el lugar donde más gente se reunió, había procesión, había partido de fútbol, y sin embargo en el estadio no cabía una sola persona más. Lo que emociona es cómo en la hora del llamado las personas van adelante. Las personas creen en Jesús, confían en Jesús. De repente entienden la belleza del Evangelio y se entregan al Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad no deja de ser diferente. Miren, la iglesia está completamente llena. Yo sé que hay gente que está estudiando la Biblia, que está conociendo el Evangelio. Algunos inclusive en la hora del llamado ya podrían bautizarse porque ya vienen estudiando la Biblia. Otros naturalmente esta mañana responderán al llamado, pero todavía no podrán bautizarse porque están comenzando a estudiar la Biblia. De tal manera que mi mensaje no puede ser un mensaje complicado, porque aunque hay gente que conoce mucho la Biblia, hay gente que no conoce, y tengo que tratar de alimentar más a los niños espirituales. Y entonces vamos al texto bíblico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. He pedido que coloquen el texto en la pantalla. Voy a leer solamente el versículo 27 y después les voy a contar el contexto de la historia para entrar en detalles del texto. Miren lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿En qué circunstancias sucedió esto? Entonces ahora les voy a contar el contexto de manera general. Pablo estaba en una ciudad llamada Troas cuando tuvo un sueño. Un ángel se le apareció en visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él estaba pensando retornar, pero al recibir este llamado divino,
llegó a la ciudad de Neápolis, hoy día es el puerto de Kavala. Llegó allí y más o menos a unos 25 kilómetros se encontraba la ciudad de Filipos. Dios fue muy bueno con Pablo y Silas en Filipos, pero sucede que ahí en la ciudad había una joven que era poseída por el demonio y que adivinaba cosas. La gente se impresionaba y había gente muy inteligente, muy hábil, muy así deseosa de ganar, que prácticamente lo había esclavizado. Esa gente cobraba dinero por la adivinación de esta joven. El dinero era para ellos, no para ella. Pero entonces esta mujer estaba perturbando a los apóstoles y pues el poder de Dios es grande. Miren, quiero decirles una cosa. El enemigo es real. No es una imaginación. El diablo no es una idea. Es una persona. Fue un ángel extraordinario. Se rebeló, siguió su camino egoísta, se apartó de Dios. Pero él vive. Y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y hoy día, ¿qué hacen esos tantos ángeles? Se disfrazan de una cosa, de platillo volador, se disfrazan de fantasma, se disfrazan de alma penada, de condenado, de lo que ustedes crean, pero viene a engañar, viene a seducir. Entonces con el enemigo no se juega. Ten un poco de respeto, no respeto en el sentido de reverencia, sino de temor. No entres por entrar al terreno del enemigo. Pero por otro lado, ten en cuenta que tu Dios es poderoso y que el enemigo no puede hacerte nada. No tengas miedo de atravesar por un cementerio a medianoche, porque ten miedo de los vivos, porque los muertos ya descansan. Su cuerpo está en la tierra, el soplo volvió a Dios. No hay alma penada, no hay fantasma. Todos esos son engaños que el diablo usa para seducir, para mentir, para torcer la vida de mucha gente inocente. En aquella ocasión, la mujer estaba perturbando el ministerio de Pablo y Silas, y pues con el poder de Dios, el diablo fue expulsado de la vida de esta joven. Y al ser expulsado, ella ya no podía adivinar. Y al no poder adivinar, pues ya no le servía a los que ganaban dinero con el trabajo de la niña. Entonces ellos fueron a las autoridades y se quejaron de Pablo y Silas, acusándolos de muchas cosas. Y fueron aprisionados. ¿Por hacer qué? Por predicar el evangelio. Y encargaron al carcelero colocarlo en la celda del fondo y amarrarlo bien con grillos. Y lo amenazaron al carcelero: si ese hombre huye, si esos dos hombres huyen, tú las vas a pagar. Y ahí estaban. Estoy contándoles el contexto. Era medianoche. Pablo y Silas con las espaldas sangrando, porque antes de colocarlos en la prisión los habían azotado, doliendo. Querido, hay una cosa. Mientras vivamos en esta tierra, mientras peregrinemos en este mundo, muchas veces nuestras espaldas van a sangrar. Muchas veces el dolor nos va a tocar, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios. Yo diría más: justamente por hacer la voluntad de Dios, despiertas la ira del enemigo. Y a los que se van a bautizar les voy diciendo: prepárate, porque si tú crees que la vida cristiana es un mar de rosas donde todo te va a salir bien, no estás teniendo una visión correcta del evangelio. Al entregarte a Cristo,
vas a tener un Dios todopoderoso a tu lado. Miles y miles de ángeles para protegerte, defenderte, darte fuerza para continuar el camino. Pero que el enemigo va a venir con todo encima de ti, sí, prepárate, puede ser que sí. ¿Por qué Pablo y Silas estaban presos? Por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios, por expulsar un demonio. Estaban a medianoche con las espaldas sangrando, pero cantando. Estaban de noche con las espaldas sangrando, pero cantando. Aquí hay una verdad interesante. Mientras peregrines por el desierto de este mundo, no eres inmune al dolor. El dolor te puede alcanzar porque vives en un mundo de dolor. El dolor muchas veces es inevitable, pero el sufrimiento, que es rumiar el dolor, el sufrimiento es una opción. Tú sufres porque aceptas acariciar el dolor. El sufrimiento es el estar rumiando el dolor. Pero ¿qué hago si mi esposa falleció? Si mi hijo descansó, si estoy con cáncer, si he perdido el empleo, ¿debo alegrarme? No, querido, no debes alegrarte. Pero no puedes estar pensando en lo que te sucedió y pensando. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios. Estás herido, con las espaldas sangrando, pero canta. Eso es lo que hacían Pablo y Silas. Porque si ya estás con las espaldas sangrando y te pones a lamentarte, vas a sufrir más. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, Pablo y Silas estaban cantando, y cuando tú en medio del dolor, en medio del sufrimiento, alabas a Dios, cantas a Dios, va a suceder algo extraordinario. Porque Dios se alegra con la alabanza, con el loor de sus hijos. Aunque estés sufriendo, si tú cantas a Dios, si tú alabas a Dios, si tú levantas las manos al cielo y le dices: Señor, estoy sufriendo, me duele, no quisiera sufrir, pero ya que el dolor sufrió, ayúdame a alabarte en medio del dolor, va a suceder algo extraordinario. Dios no permanece inerte, no se cruza de brazos. Él es un Dios vigilante. Él conoce los detalles de tu vida. No hay nada oculto para Él. Tal vez el drama que estás viviendo lo guardas como un secreto en tu corazón y nadie sabe, pero Dios sabe. Aprende a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Y si tienes que cantar llorando, llora, pero canta. Alaba el nombre de Dios. Él te ama mucho, y si permite que el dolor llegue a tu vida es porque Él tiene algún motivo que tú no entiendes hoy. Dios te ama y quiere prepararte y quiere hacerte crecer. Estudiamos en la lección de la escuela sabática la figura del destetado, del desmamado. Es una figura interesante. ¿Quién sufre más cuando un nené es desmamado? ¿La mamá o el nené? Claro, el nené quiere el pecho materno. Desde que ha nacido ha estado en el pecho materno. Pero la mamá sabe que llegó el momento de crecer, de avanzar. No puede estar mamando la vida toda. Tiene que ser desmamado.
La mamá sabe y entiende, pero el bebé no sabe ni entiende. Él solo llora. Pero ¿quién sufre más? Yo creo que la madre. Yo creo, porque yo soy hombre. Nunca di de mamar. Pero la madre me entiende. La madre sufre terriblemente al ver a su hijito llorando, pero sabe que tiene que llorar para crecer. Ese es Dios. ¿Tú crees que cuando tú sufres, Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Imagina aquella noche Pablo y Silas cantando. De repente ocurrió lo extraordinario. Un terremoto. Las paredes temblaron. Algunos lados de la prisión cayeron. Y cuando el carcelero despertó, lo primero que pensó fue: los prisioneros se han escapado. Y si se han escapado, yo estoy mal, porque me han dicho que yo soy el responsable. Y si los dejé escaparse, ellos me van a matar a mí. Estoy perdido. Ya no hay solución. La única solución para mí es la muerte. Entonces agarró la espada y estaba para clavársela cuando oyó la voz de Pablo y Silas desde adentro que le dijeron: no te hagas daño, estamos aquí, no hemos huido. Voy a pedir ahora que vuelvan a colocar el primer texto, porque hay unas implicaciones interesantes que quiero extraer del texto. Despertando el carcelero. Cuando el carcelero despertó, claro, aquí está narrando la historia. Él estaba durmiendo, era medianoche, con el temblor, todo, despertó. Pero nosotros podemos extraer una verdad espiritual interesante. Un día todos los seres humanos necesitamos despertar. ¿Despertar para qué? Para cobrar, para tener noción de la realidad. A veces caminas en la vida a la orilla del abismo, te vas a destruir, te vas a matar. El camino por donde estás yendo es un camino de muerte, pero no te das cuenta porque estás durmiendo. En algún momento de la vida tienes que despertarte, y cuando nos despertamos cobramos noción de la realidad. Solo que cuando tú no tienes a Cristo y cobras noción de la realidad, ¿qué es lo que dice? Y viendo las puertas abiertas, porque ahora ves la realidad, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Al contemplar la realidad, arruinó la familia, arruinó los negocios, arruinó su propia vida física. Ahora está con cáncer, está a la orilla de la muerte. Ha tomado la vida toda y ahora está con cirrosis al hígado. De repente despierta. A veces los golpes de la vida, los terremotos de la vida son para que despertemos. Y cuando despierta, se da cuenta de su realidad, de su triste realidad. Y la primera idea que muchos tienen cuando no tienen a Cristo es que la muerte es la única salida. Me suicido, me quito la vida. Y ahora mira lo que dice el texto. Pensando que los presos habían huido. Pero ¿qué dice el texto siguiente, el versículo 28? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. Claro que él gritó desde el fondo, pero aquí hay otra verdad que nosotros podemos extraer. ¿Acaso no apareció el tercer ángel en medio del cielo clamando a gran voz? Ahora está Pablo aquí clamando a gran voz. ¿Por qué? Porque ve un hombre
que está para matarse. Oh queridos, en el mundo hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, piensa que la única salida es hundirse en el mundo de las drogas, o de la bebida, o de la promiscuidad, o matarse, quitarse la vida. Y nosotros somos los Pablos y Silas modernos. Nosotros somos representados por el tercer ángel para proclamar a voz en cuello, para gritar el evangelio en el buen sentido, porque hay gente muriendo, y eso hemos comprobado esta semana. Miles de personas entregándose a Cristo, miles de personas que algunas de ellas nunca quisieron saber nada de Jesucristo, escucharon la voz clara del Señor Jesús diciendo: hijo, yo te amo, y fueron y se entregaron al Señor Jesús. Sigo leyendo el texto, versículo 29. Él, el carcelero, al oír la voz de Pablo y Silas, él entonces, pidiendo luz. Claro, el texto es una cosa, yo estoy sacando lecciones espirituales. Él pidió luz porque estaba oscuro, escuchó la voz y quería ver si los prisioneros estaban ahí, por eso pidió luz. Pero estaría mucho forzando el texto si yo dijese que cuando los pecadores despiertan porque oyen la proclamación clara del evangelio, inmediatamente se dan cuenta que necesitan luz. Y la luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, no estoy forzando mucho el sentido del texto, aunque el texto es histórico, pero yo estoy sacando lecciones espirituales. Pidió luz y se precipitó adentro. Y cuando vio que los discípulos estaban ahí, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora vamos a analizar esta pregunta. El hecho de que el carcelero preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es una evidencia de que él se dio cuenta que estaba perdido. Él despertó, sus ojos se abrieron, la luz iluminó su entendimiento, y su primera pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque se sentía perdido, era consciente de que estaba perdido. ¿Y por qué? Porque él no tenía lo que los apóstoles tenían. Porque él, delante de una situación, quiso matarse, mientras que los apóstoles, con las espaldas sangrando, delante de la condenación, alababan el nombre de Dios y cantaban. Entonces él debe haber pensado: ¿pero qué tienen ellos que son capaces de cantar en medio del dolor? ¿Y qué me falta a mí? Que con un simple terremoto ya quiero matarme. Lo cierto es que él se dio cuenta que los discípulos, los apóstoles, tenían algo que él no tenía. Miren la responsabilidad que Dios nos da. Cuando caminemos por la vida, las personas tienen que ver por nuestra manera de vivir, de ser, de hablar, de conducirnos. Tienen que entender que hay algo en nosotros que no es normal, no es humano, es de Dios. El carácter de Jesucristo tiene que reflejarse en nuestra vida de tal manera que seamos el evangelio andando, el evangelio caminando. De tal manera que las personas vengan y digan: ¿qué tienes? Eres diferente, ¿por qué eres así? Señores, ¿qué haré para ser salvo? Esa pregunta revela que él era consciente de que estaba perdido. Esa pregunta también revela que él no sabía cómo se podía alcanzar la salvación. Por eso preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él era consciente de su estado de perdición,
y no sabía cómo alcanzar la salvación. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, contó 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida, la dracma perdida, que simboliza a todos los seres humanos que como una moneda están perdidos, pero no tienen conciencia de que están perdidos. Porque la monedita es una cosa, está pisoteada por los hombres, no se da cuenta porque es moneda, es cosa. Pero Jesús narró también la parábola de la oveja perdida. Y la oveja perdida simboliza a todos los que están perdidos, pero despertaron. Sus ojos fueron abiertos y se dan cuenta que están perdidos y quieren alcanzar la salvación, pero no saben cómo, no saben dónde, como la ovejita que se da cuenta que está perdida y bala, corre desesperada de un lado a otro, se da cuenta que está perdida, pero no conoce cuál es el camino que la va a llevar de vuelta a la casa. Hay mucha gente hoy día en el mundo que tiene conciencia de su estado de perdición y que quisiera hacer lo que sea para alcanzar la salvación, pero no conoce la palabra de Dios, no conoce el Evangelio. Yo estuve en un país de Europa, específicamente Portugal, en el santuario de Fátima, y vi con mis ojos gente caminando de rodillas, gente avanzando de rodillas, pero de kilómetros atrás. Las rodillas sangraban, se habían amarrado paños y la sangre atravesaba los paños y dejaba una mancha horrible en la calle, mancha de sangre. Y a medida que se acercaban del santuario, esas personas lloraban y cantaban y clamaban a Dios. Y aquello me impresionó tanto, me dolió el corazón. Esas personas son tan sinceras cuanto yo. Esas personas son tan sinceras como tú. Solo que nosotros tenemos la bendición de que nos llegó la palabra de Dios y entendemos que somos salvos por la gracia, mientras que ellos están queriendo alcanzar la salvación por el dolor, por el sacrificio, por la penitencia. Pero Jesús también contó la historia del hijo perdido. El hijo sabía que estaba perdido, conocía el camino de vuelta para casa, pero le faltaba tomar la decisión. Hay mucha gente, especialmente ahora que el Evangelio es predicado por la radio, que escucha el mensaje, entiende que está perdida, entiende inclusive el plan de la salvación, pero le falta tomar la decisión. No, mañana, no, después, no, el próximo año, no, cuando me jubile, no, cuando me gradúe, no, cuando me case, pero no toma la decisión. Es necesario tomar la decisión porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, la salvación puede usar, el tema de la salvación puede ser usada por el diablo también para engañar. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles no le dijeron, tienes que portarte bien para ser salvo. No le dijeron, tienes que dejar de fumar o de usar drogas o de beber para ser salvo. No le dijeron, tienes que guardar el sábado para ser salvo. La vida cristiana involucra guardar el sábado. Si eres un hijo de Dios, no vas a contaminar tu cuerpo con droga, ni con bebida, ni con promiscuidad. Pero la salvación no es por eso. Y sin embargo, mucha gente piensa que tiene que portarse bien para alcanzar la salvación. La respuesta de los apóstoles fue simplemente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Pero el enemigo puede venir y seducirte y engañarte y hacerte creer que necesitas hacer algo para alcanzar la salvación,
que la salvación es por la gracia, pero necesitas hacer algo para ayudar a la gracia. Y esa es una mentira completa. Y nosotros a veces somos muy propensos a caer en esa trampa. Por otro lado, cuando el enemigo no puede llevar a depositar la confianza de las personas en el comportamiento, en la conducta, te lleva al otro extremo, de creer que porque eres salvo por la gracia, ya no debes obedecer, ya no tienes que preocuparte con la ley de Dios, que ya no tienes que preocuparte con el sábado, ni con la salud, ni con cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque eres salvo por la gracia. Y sin embargo, Pablo es claro cuando escribe a los Efesios y les dice que no somos salvos por obra, sino solamente por gracia. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie piense que le ha ayudado un poquito a Jesús para alcanzar su salvación. Tú y yo no podemos nada, no somos nada. Nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero si hemos sido salvos por la gracia no solo es perdonadora, es transformadora. Al mismo tiempo que Jesucristo te perdona, te transforma, te hace una nueva criatura en Él, en Cristo, para que vivas una vida nueva. Ahora vas a vivir como un príncipe en el reino de Dios. Ya no eres más un pordiosero. Ahora vas a caminar en los caminos de Dios. Vas a hacer la voluntad de Dios, no para ganar un punto para tu salvación, sino porque ya has sido salvo únicamente por la gracia de Cristo. Por eso Pablo dice, no somos salvos por obras, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero enseguida dice, pero hemos sido creados para buenas obras. Las buenas obras tienen lugar en la vida del cristiano, pero no es el papel salvador. Las buenas obras son un resultado de la salvación por la gracia. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta de Pablo y Silas no fue, no te preocupes, que todos se van a salvar. Y sin embargo, inclusive en la iglesia nuestra, vez por otra aparece alguien predicando que Dios es misericordia, Dios es amor, y que un Dios amoroso jamás dejaría de salvar a sus hijos, por más que ellos hayan rechazado la gracia. A eso le llaman universalismo. Y hay inclusive ministros de esta iglesia saliendo por enseñar eso. Pero será tan difícil entender San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A los adventistas no, a los bautistas no, a los presbiterianos no, porque de tal manera amó Dios a los católicos no. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. Dios nos ama a todos, seas bueno, seas malo, Dios te ama. Estés completamente hundido en la miseria de esta vida, Dios te ama, porque de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Y ahora viene, para que todo aquel que en Él cree. El amor de Dios es para todo el mundo, pero la salvación es únicamente para los que creen. Entonces no puedes salir diciendo que Dios es amor, Dios es misericordia, y va a salvar a todo el mundo. Por eso es que la Biblia es un libro de llamado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está llamando, ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque si te vas a perder. Por eso es que Él toca la puerta de tu corazón invitándote. Oh querido, ¿cómo eres amado por Dios?
Yo siempre digo que nunca voy a entender, nunca voy a poder explicar el amor de Dios. También sería un atrevimiento. ¿Cómo explicar el amor de Dios? Pero lo predico, lo proclamo, lo enseño, lo digo sin cesar. Pero en las alturas de Puno un hombre viene con una botella de aguardiente en la mano, ebrio, y llega cerca de mí y me dice: pastor, Dios puede amar a todos, pero a mí no. Yo no valgo para nada. Yo soy un hombre malo. Yo gasto todo mi dinero en bebida. Yo golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos. Yo no valgo para nada. ¿Cómo Dios puede amarme? Por favor, no me preguntes cómo Dios puede amarte. Yo no sé cómo Dios puede amarme a mí. Yo solo sé que me ama. Y su amor me constriñe. Su amor me motiva. Su amor me transforma. Su amor me ayuda a caminar en sus caminos. No importa quién eres. No importa cómo vives o cómo has vivido hasta aquí. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora voy a terminar de leer el texto para entrar en la parte final de mi mensaje. El versículo 30 dice: y sacándolos, el carcelero a Pablo y Silas, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué final feliz. Sabes, yo tengo el mismo sueño que tú tienes, de ir un día al reino de los cielos. Y cuando esté ahí, me voy a acercar de un ángel y le voy a decir: ¿podrías mostrarme dónde es la casa del carcelero de Filipos? Y seguro que él me va a indicar: es por allá. Y voy a ir y voy a tocar su puerta. Y le voy a decir: mira, solo quería darte un abrazo. ¿Podrías contarme qué es lo que sucedió aquella noche en Filipos? ¿Podrías contarme qué pasó cuando despertaste y viste que las paredes habían caído? ¿Qué entró en tu corazón que quisiste matarte? Yo estoy seguro que en la eternidad tendremos todo el tiempo necesario para que Él me cuente la historia. Y yo le diré: sabes, no te conocía, apenas había leído tu historia en el libro de los Hechos, pero he predicado de ti en tantos lugares del mundo. Y al final de mi mensaje he hecho una invitación para que las personas vengan adelante entregándole la vida a Cristo. Y cientos de personas vinieron, porque tu testimonio, tú no tienes idea de cómo tu testimonio ayudó a miles de personas alrededor del mundo. Oh querido, Dios te ama y ahora llegó tu oportunidad. Ven a Jesucristo. Muchos de ustedes ya han tomado la decisión de bautizarse y han estudiado la Biblia. Y si estaban en el valle de la decisión, en este momento con toda seguridad el Espíritu de Dios está tocando tu corazón y te está diciendo: bautízate. Pero muchos de ustedes están recién conociendo la palabra de Dios y lógicamente no se van a bautizar, porque primero tienen que estudiar la palabra. ¿Recuerdas el texto que dice que Pablo les enseñó la palabra y entonces él y su familia se bautizaron? Yo voy a llamar a la niña que va a cantar, porque mientras ella canta, te voy a pedir que te levantes y vengas. Si quieres bautizarte hoy,
o si simplemente quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador y expresarle tu deseo de continuar estudiando la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate y ven. ¿Quién es la primera persona? Miren, allá está un hombre caminando con fe. Por favor, canta y deja que el Espíritu de Dios te vaya trayendo mientras ella canta. Decisión. Y fue bautizado junto con su familia después de estudiar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, algunos de ustedes están en condiciones de ser bautizados hoy, otros no, necesitan estudiar la palabra de Dios. Pero agradezco a Dios por tu decisión, por haberte levantado y haber venido. Todos nosotros un día tuvimos que tomar esta decisión. Yo la tomé y no me arrepiento. He visto tantas personas en tantos lugares del mundo tomar la decisión y no arrepentirse. A veces yo no hablo el idioma de la persona, él no habla mi idioma, pero la mirada es suficiente para decir la alegría, porque él se entregó a Jesús. Que Dios te bendiga ricamente. Sé muy feliz en la vida cristiana. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos y haz llover lluvias de gracia y lava estas vidas, purifícalas. Acepta la mente, el corazón, el cuerpo que es colocado en tu altar como sacrificio. Oh Señor, cuida de estas personas al estudiar la palabra, al prepararse para el bautismo. Guárdalos en tu amor siempre. Y un día, cuando Cristo venga, danos la alegría de ir con Él al reino de los cielos. En esta tierra, mientras tanto, manténlos firmes, sin caída. Guárdalos en tu amor, defiéndelos, protégelos. Bendice sus manos para que lo que toquen sea también bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Un abrazo. A veces yo oigo a alguien mirar o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así: pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. Estamos bien solo por la gracia redentora de Jesucristo. Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla. Y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa.
Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción, el poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder, pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios. Lo demás fue consecuencia. Vamos a abrir el primer texto para esta noche, en el segundo libro de Samuel. Ahí está, capítulo 11, versículo 2. Es un texto interesante. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mi pregunta es, generalmente vamos al lecho en la noche. ¿Qué hacía el rey bendito durmiendo en la tarde? Porque el pueblo estaba en el campo de batalla. Y en ese tiempo el rey iba al frente de su pueblo. Y mientras el pueblo estaba en el campo de batalla, ¿qué hacía el bendito rey durmiendo? La mente desocupada es el taller del diablo. Dice que cuando el diablo a veces, esto no dice la Biblia, es una historia, ¿no? Dice que el diablo a veces dice, bueno, ya estoy cansado de tentar a la gente, de destruir la vida, no los voy a tentar más. Pero cuando ve a alguien sin hacer nada, cuando ve a alguien con la mente desocupada, el pobre diablo dice así, pero es que he prometido que yo no los voy a tentar más. Pero cuando ve una mente desocupada, el pobre no puede resistir la tentación y cae y tenta. Una mente desocupada es taller del enemigo. Generalmente la tentación aparece cuando no estás haciendo nada. Por eso es que tenemos que estar con nuestra mente siempre ocupada en cosas buenas, en cosas que edifican, en cosas nobles. Pablo dice, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El problema no fue la hermosura de la mujer. El problema tampoco fue que se estaba bañando. Ni el problema fue que él la vio. El problema es que él estaba sin hacer nada, paseándose en el terrado de la casa, de un lado para otro, sin saber en qué pensar. Su ejército allá en el campo de batalla y él que debería estar al frente del campo de batalla durmiendo en la tarde. Ahora, ¿ustedes creen que David se va a salvar o no? Claro que se va a salvar. ¿Cuántos salmos de la Biblia fueron escritos por David? David, ¿cuántos sermones has escuchado acerca de David? David es una fuente de inspiración para mucha gente.
Por lo menos para mí lo es. Ustedes saben que Jesús vino de la descendencia de David. ¿No podría haber escogido Dios para ser ascendiente de David alguien que no tuviera el pasado negro que tuvo David? Otra cosa, la Biblia está llena de historias. Dios no podría haber seleccionado solo las historias inspiradoras para colocar en la Biblia, para que cada vez que leyésemos la Biblia nos sintiésemos inspirados a hacer cosas buenas. Podría. ¿Por qué Dios registró en la Biblia historias terribles? Si ustedes leen la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar algunas historias que literalmente te da repugnancia. ¿Cómo es que los seres humanos fueron capaces de hacer eso? Y muchos de ellos van a estar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación para que un hombre de Dios como David, porque ustedes saben que de jovencito David era un niño consagrado a Dios? Hoy día a los niños en la iglesia no les contamos historias de David, que era un pastorcillo, que cuando venían los leones, él en el nombre de Dios enfrentaba a los osos y a los leones, y cuando tenía más o menos 16 años se enfrentó a un gigante Goliat, y con solo una piedrecita lo derrotó. ¿No contamos historias maravillosas? ¿Acaso cuando Samuel visitó a Isaí, el padre de David, y le dijo: Dios me ha mostrado que entre tus hijos está el futuro rey de Israel? Entonces Isaí dijo: seguramente es este. No, ese no es. Entonces debe ser este otro. No, ese tampoco. Entonces este. No, este. Y fueron desfilando todos los hijos de Isaí, y Samuel decía: no, ninguna de esos. Y entonces Isaí preguntó: pues, ¿y entonces quién? Ya no tengo más. ¿Cómo no tienes más? Dios me ha mostrado que un hijo tuyo va a ser el rey. Tienes que tener un hijo más. Sí, tengo un debilucho, flaquito ahí pastando ovejas. Pero ese no, pues ese no va a ser rey nunca. Llámalo. Y lo trajeron. Y cuando Samuel lo vio, dijo: este es el hombre. Ahí nace ese versículo que dice que Dios no ve lo que está delante de sus ojos como los hombres. Cuando vamos a escoger a alguien, le vemos al más pintoso, al más hermoso, al más bonito, al más inteligente, al más apuesto. Pero Dios no ve así. Cuando Dios ve el corazón. Y David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre extraordinario. Fue nombrado rey de Israel. Pero cayó y cayó estrepitosamente. Lección número 1. El hecho de que hoy estamos bien con Dios no significa que mañana también estaremos. No existe una vez salvo, para siempre salvo. No existe. Existe una vez salvo, cada día salvo, cada hora salvo, cada minuto salvo, cada segundo salvo. No es porque Dios me ha usado durante 40 años que me va a seguir usando. Mañana puedo tener una caída estrepitosa. Porque basta soltar el brazo poderoso de Dios y no somos nada en la vida. A veces yo oigo a alguien o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así: pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh, querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. Estamos bien solo por la gracia redentora de Jesucristo.
Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla, y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa. Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción, el poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder, pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios. Lo demás fue consecuencia. Mandó llamar a la mujer porque él tenía poder, era el rey. ¿Quién le podía decir no al rey? Cometió adulterio. Unos días después la mujer llega, manda un emisario y le dice: rey, estamos en un problema terrible porque estoy embarazada. Y hace meses mi esposo está en la batalla. ¿Qué explicación tengo? No sería motivo para que él se arrepintiera y llorara y pidiera perdón, pero no lo hizo. Tenía poder y usó mal el poder. Mandó traer al esposo de Betsabé y le dijo: mira, ven, ve a tu casa, estás tanto tiempo en el campo de batalla, ve a tu casa, duerme con tu esposa. Miren la manipulación del poder. Pero el esposo de Betsabé, un general del ejército de David, dijo: no, señor, ¿cómo voy a ir a dormir a mi casa mientras mis soldados están en el campo de batalla? El rey, la historia es grotesca y está en la Biblia. ¿Por qué Dios ha registrado historias grotescas en la Biblia? Por un motivo. Porque Él quiere que nosotros aprendamos de las cosas buenas y aprendamos de las cosas malas. Evitemos los errores de los hombres que fallaron y sigamos el ejemplo de los hombres y las mujeres que acertaron. La Biblia no esconde la humanidad de los seres humanos. La Biblia no disfraza. La Biblia es clara. Porque Dios entiende mejor que nadie al ser humano,
Y Dios sabe que una de las mejores maneras de enseñar es a través de las historias. Es por eso que cada noche yo cuento algunas historias, porque estoy reforzando los conceptos teóricos a través de las historias. Esta noche ni necesito una historia, porque la historia es bíblica. David hizo de todo para que el general fuese a la casa a dormir con la esposa, pero no consiguió. Y al no conseguir, le dijo, entonces vuelve al campo de batalla. Pero agarró a otro general y le dijo, mira, cuando se descuida, mándalo matar. Y mataron. O sea, David no solo adulteró, David usó el poder, usó la intriga política, usó el asesinato. Un hombre que de joven, de niño, fue un extraordinario hombre de Dios. Soltó el brazo de Dios y se arruinó, se hundió. Es por eso que te digo, ni tú ni yo tenemos la mínima idea de a dónde podemos llegar si soltamos el brazo poderoso de Jesús. La historia es muy triste. El esposo de Betsabé murió y ahora David va delante del pueblo y le dice, mira, mi general ha muerto en batalla, ha dejado una viuda, lo mínimo que puedo hacer es casarme con la viuda. Y lógicamente el pueblo aplaude. Qué héroe, qué hombre noble. Pero tú y yo conocemos la historia. Un día, Dios envió al profeta Natán a visitar a David. Miren cómo somos los seres humanos. Y el profeta Natán le dijo, David, necesito tu ayuda. Ahí el rey, así somos los líderes. Necesitas mi ayuda. Bueno, siéntate, habla ahí, estoy listo aquí para ayudarte. Natán supo llegar. Necesito tu ayuda. Muy bien, habla, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Y le dice, te voy a contar una historia. En un pueblo había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y había un hombre pobre que tenía solo una ovejita. Un día llegaron a visitar a la casa del hombre rico. Y teniendo muchas ovejas, en lugar de matar una de sus muchas ovejas, mandó matar la única ovejita del hombre pobre. Rey, ¿qué deberíamos hacer con este hombre? El rostro de David se encendió de ira, porque cuando se trata de hacer justicia con los otros, ahí estamos listos, ¿no? Cuando se trata de levantar la mano para disciplinar a otros, se llenó de ira y dio la sentencia. Ese hombre tiene que morir. Y el profeta lo miró y le dijo, mi rey, ese hombre eres tú. Tenías todas las mujeres del reino y te robaste la única esposa de tu general. Se confrontó con su pecado. No tenía dónde ir, no tenía dónde correr. En una noche oscura salió y corrió y corrió y corrió. Por primera vez tuvo una noción correcta de su situación, de su actitud. Entró a una cueva, se arrodilló en esa cueva llorando, derramando el alma a Dios. Ahí escribió el Salmo 51. En ese Salmo 51 él confiesa a Dios, Señor, soy una miseria, no valgo para nada. Pero de ese Salmo voy a tomar un versículo que es encima del cual voy a trabajar esta noche. Salmo 51, versículo 5. Mire lo que él dice, arrodillado, clamando a Dios. He aquí, Señor,
en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, si tú solo lees el versículo y no lees el contexto, vas a pensar que el sexo es pecado. Y porque la mamá y el papá tuvieron una noche de sexo, él nació y que él considera que es fruto de pecado. Pues es una visión completamente distorsionada de la palabra de Dios. Él no está hablando de eso. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? Te voy a explicar. Cuando nosotros fuimos creados, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta. ¿Qué es naturaleza perfecta? Es la inclinación, es la tendencia a hacer el bien. Así como para ti es fácil respirar, es natural respirar, para Adán y Eva, con la naturaleza perfecta con que fueron creados, era natural obedecer. Desobedecer era contra su naturaleza. Y ahora vas a preguntar, ¿y entonces por qué pecaron? De cierta manera, cuando Adán y Eva desobedecieron, fueron contra su naturaleza, porque ellos tenían naturaleza perfecta. Pero entonces sucedió un misterio. El ser humano perdió la naturaleza perfecta y adquirió una naturaleza extraña, mala, perversa, que se llama naturaleza pecaminosa. Y después, cuando los seres humanos comenzaron a nacer, todos vinimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa. Pastor, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. O sea, con la tendencia, con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural, lo que es simple, lo que es fácil, es desobedecer, es fabricar el mal, es andar en los caminos del mal. Lo que es difícil, y yo diría imposible, es obedecer. Eso ya es contra nuestra naturaleza, la obediencia. Lo que es natural para el hombre caído es la desobediencia. Todos nosotros hemos venido al mundo trayendo la tendencia al mal. Somos pecadores desde que nacemos. A veces los adultos tenemos dificultad en entender eso, pero desde que nacemos ya traemos el egoísmo arraigado en nuestro ser, en nuestra naturaleza. ¿Y quieres probar? Dale la mamadera a tu hijito, no quiere. Dale, no quiere. Entonces toma la mamadera y dale al otro, ahí él quiere. Y tú te ríes, ¡ay, qué bonito! ¿Pero qué es eso? Eso es el egoísmo natural. Él no lo hace pensando, está dentro de él. Solo que cuando vamos creciendo, dejamos de ser niños, nos volvemos adolescentes, jóvenes, adultos. Aprendemos a disfrazar nuestra naturaleza egoísta. Un ejemplo: coloca 5 pedazos de torta en la mesa, de pastel, y coloca 6 pedazos de pastel y coloca 5 niños. Cada uno va a agarrar lo más rápido que pueda un pedazo y sobra un pedazo. Pero observa, todos van a comer lo más rápido que puedan para agarrar el pedazo que está sobrando. Porque son egoístas explícitos. No disfrazan. El niño no disfraza. Pero a medida que vamos creciendo, coloca 6 pedazos de pastel en la mesa y 5 adultos. Cada uno agarra su pedazo y come con mucha delicadeza. Y sobra un pedazo. Los 5 se mueren de ganas de agarrar el pedazo.
pero se miran. Por favor, no, tú, por favor. No, tú, no, tú. Pero en el fondo del corazón, inconscientemente lo que están diciendo es, ¿cómo no podrían desaparecer estos 4 para comérmelo yo? Pero es que aprendimos a disfrazar. Ahora, no es porque somos perversos conscientemente, eso está en nuestra naturaleza. Solo que hemos aprendido a disfrazar. Eso es lo que David dijo cuando he sido formado en maldad. Ya he venido al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa desde mi concepción. Yo ya vine al mundo trayendo esta naturaleza mala. Y Pablo en cierta ocasión en Romanos capítulo 7 lloró y dijo, yo no entiendo mi vida. Yo sé todo lo que Dios quiere de mí, lo que Dios espera de mí. Yo trato de hacer lo que Dios quiere, pero cuando me doy cuenta ya estoy haciendo todo lo contrario. Y si estoy haciendo lo que no quiero, porque lo que yo quiero es esto, pero estoy haciendo lo que no quiero, entonces quien hace esto ya no soy yo, sino el pecado que está dentro de mí. ¿De qué está hablando? De la naturaleza perversa que todos traemos al mundo. Y entonces Pablo llega a un momento y se desespera y dice, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de esto? Y la experiencia de Pablo es la tuya y es la mía. Nosotros sabemos lo que Dios quiere. Tratamos de hacer lo que Dios quiere, pero cuando nos damos cuenta ya estamos yendo para allá y nos desesperamos. Y lo que pensamos es, yo no valgo para nada, mi palabra no vale para nada, le he prometido a Dios 1000 veces, pero yo soy débil, yo no puedo cumplir. No te desesperes, querido. Lo que tienes que aprender, lo que tienes que entender es cómo se vive con la naturaleza mala que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque hasta cuando Cristo vuelva, todos nosotros vamos a cargar esa naturaleza mala, todos. Y mientras carguemos esa naturaleza perversa, al menor descuido vamos a descender a lo profundo del abismo. Y esa lucha va a ser hasta cuando Cristo vuelva. Porque cuando Cristo vuelva, Pablo dice, esto mortal será vestido de inmortalidad. Y esto corruptible será vestido de incorruptibilidad cuando Cristo vuelva. Pero en la conversión ya no cambié. No, te voy a explicar lo que pasa en la conversión. Si tú naces con naturaleza pecaminosa, con tendencia para el mal. Tú no tienes la naturaleza que quiere obedecer, tienes solo la naturaleza propia del ser humano de pecado. Pero un día te encuentras con Cristo y aceptas a Jesús como tu Salvador y le entregas tu vida. ¿Sabes lo que el Señor Jesús hace? Coloca en tu corazón la naturaleza de Cristo. Pablo le llama eso la mente de Cristo. Solo que esa mente de Cristo, esa naturaleza de Cristo en ti es como un nené recién nacido. A partir del momento de tu conversión, tú pasas a ser un ser humano con 2 naturalezas. Una vieja naturaleza perversa y una naturaleza recién nacida, la nueva criatura en Cristo. Y a partir de ese momento hasta la vuelta de Cristo, esas 2 naturalezas van a luchar. La naturaleza vieja perversa va a querer apoderarse de tu vida. La naturaleza de Cristo también va a apoderarse de tu vida, va a querer. Un joven un día me dijo, pastor, cuando yo no era convertido, cuando yo no conocía a Jesús, yo era feliz a mi manera. Hacía cosas malas y todo, pero era feliz. Me dominaba, me controlaba, pero era feliz. No tenía lucha. Ahora, desde que conocí a Jesús, mi vida es una lucha. ¿Por qué?
¿Por qué antes de conocer a Jesús no había lucha en tu vida? Porque antes solo tenías una naturaleza. ¿Con quién iba a pelear esa naturaleza? Entonces no había lucha en tu vida. ¿Y por qué después que conoces a Jesús pasas a experimentar la lucha? Porque ahora tienes la naturaleza de Cristo y tienes la otra naturaleza perversa. Y esas dos van a pelear una contra la otra. Y mira lo que Pablo dice, lo explica de una manera muy interesante. Romanos, por favor. No seas vencido por lo malo, por la naturaleza mala, sino vence con el bien la naturaleza de Cristo, el mal. Vence con el bien el mal. Esto es interesante. Te voy a hacer la última ilustración de la noche. Mira, vamos a decir que tenemos dos tigres en una lucha a muerte. Pero ahora tú separas los tigres, lo colocas uno aquí y a otro aquí. A este le das comida día y noche, lo alimentas día y noche, y el tipo está robusto, fuerte, lleno de vida. A este pobrecito no le das comida. De vez en cuando te acuerdas un poquito de comida. Pasan 2, 3 días, otro poquito de comida. El pobre está todo famélico, está todo debilucho, hueso y pellejo, mientras este otro está todo robusto. Ahí los sacas y los colocas en el campo de batalla. ¿Cuál de ellos va a vencer? Pues este pobrecito no le da ni para un zarpazo. Este lo va a derrotar, porque este está mejor alimentado. Tú tienes que recordarte que a partir del momento de tu conversión, tú tienes dos tigres dentro de ti. ¿Y quién va a vencer? El que fuere mejor alimentado. No entiendo, pastor. Te explico. ¿Cómo se alimentan las naturalezas? Por los 5 sentidos. Lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que comes, lo que tocas. Todo lo que entra principalmente por los ojos y por los oídos es alimento o para una o para otra, o para una o para otra. Tú te vas a dar cuenta que al fin de la semana te vas a sentir espiritualmente fuerte. Vas a ver, ya estás comenzando. ¿Por qué? Porque todas las noches la naturaleza cristiana que hay en ti está recibiendo una superdosis de vitamina espiritual. Pero después de la semana ya no estudias la Biblia, ya te descuidas, ya no oras, ya no conversas con Dios, estás metido en las redes, viendo cualquier tontería o en la televisión, alimentando tu cabeza. Ahí la otra, la mala, queda gorda, robusta, la naturaleza de Cristo. Entonces, la única manera de permanecer en Cristo es deja de alimentar a la naturaleza mala y alimenta a la naturaleza de Cristo. Entonces ella va a vencer. Pero querido, hasta que Cristo venga, tu vida y la mía va a ser una permanente lucha. Y en esa lucha muchas veces, como David, vas a fallar. Pero el hecho de que falles no quiere decir que estás perdido. Yo digo siempre, ojalá nunca caigas, que siempre alimentes la naturaleza de Cristo, que siempre tomes el brazo poderoso de Cristo y nunca caigas. Quiera Dios que nunca caigas. Pero si por un día, por algún motivo, caíste, levántate y continúa. Pero ¿y si me caigo de nuevo? Levántate de nuevo y continúa. Pero ¿y si me caigo 50 veces? 50 veces levántate y continúa. Por eso Pablo dice, hermanos, yo todavía no lo he alcanzado, pero una cosa hago, miro al blanco, me olvido de lo que queda para atrás y prosigo al blanco. Esa palabra proseguir en griego es lambano.
¿Qué quiere decir lambanó? Quiere decir, caminas, sudando, ahí está la cumbre, y ya faltan 50 metros, 40 metros, y ya no puedes, te duelen los pies, estás cansado, y llegas, y cuando llegas a la cumbre, ya quieres respirar así hondo y decir, gracias a Dios llegué, y ahí descubres que hay otra cumbre más adelante, y ahora lambanas, prosigues. Y cuando estás llegando, descubres que hay otra cumbre más alta. Proseguir no es seguir. Proseguir es seguir a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas, a pesar de tus fallas. Levántate y continúa la caminata. El diablo es astuto. Cada vez que caes, él va a venir y te va a hablar aquí. ¿Estás viendo? Es una tontería. Tú no puedes, tú eres débil. Eres un hipócrita. Vas a la iglesia y durante la semana sigues haciendo tonterías. No, vete de aquí. Esto todo es mentira, esto no funciona. No le hagas caso. Tú levántate. 1.000.000 de veces, levántate. Escucha la noticia que te voy a dar, y es bíblica. En el cielo habrán dos tipos de personas. Gente como Enoc. De Enoc no encontramos algo malo que él haya hecho en la vida. Vivió una vida de dependencia permanente con Dios. Lo encontraremos en el cielo. Pero la gran noticia es que en el cielo también estará David, con todo su pasado, con toda su miseria. Y será emocionante abrazar a Enoc, pero será más emocionante abrazar a David, porque le diremos: David, yo te entiendo, porque yo como tú fallé, y fallé terriblemente, pero gracias a Dios, el Dios que te levantó me levantó a mí también. Y el Dios que te hizo llegar al cielo por gracia me ayudó a llegar aquí. Si un día eres salvo, no será por tu fuerza de voluntad, no será por tu dominio propio, será únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Es por eso que por los siglos y por la eternidad no nos cansaremos de alabar el nombre del Señor Jesucristo. Él es el principio, Él es el medio y es el fin de la vida cristiana. Sin Cristo no hay cristianismo. No te atrevas a llamar cristianismo cuando sacas a Cristo de tu experiencia. Eso es mero moralismo. Cristianismo no es moralismo. Cristianismo es dependencia permanente del Señor Jesucristo. Dice que a veces en la noche, después de haber caído, nos arrodillamos y ni siquiera tenemos el valor de levantar los ojos al cielo. Simplemente nos agachamos y decimos: Señor, aquí estoy otra vez para confesarte el mismo pecado. Y Jesús te dice: ¿por qué otra vez, hijo? Si es la primera vez que te estoy oyendo. Porque cuando Dios perdona, se olvida, y se olvida para siempre. Cada día es un nuevo día. Cada entrega es una nueva entrega. Es por eso que esta noche voy a pedirle a Claudia y a Daniel que vengan a cantar, porque mientras ellos dos cantan, yo quiero que todos nosotros nos reconsagremos a Dios. Yo soy el primero. Quiero entregarle una vez más mi vida a Dios. Quiero depender de Dios y depender de su gracia. Quiero que
mi predicación no sea fruto de mi cabeza y de mi boca, sino que nazca en mi corazón. Quiero que Dios me use como un instrumento, a pesar de lo que soy. Si tú quieres hacer lo mismo, levántate ahí. Esta es una invitación para toda la iglesia.